Bienvenidos a Terra Chaco, Caravana Electrónica, enero de 2026, pastura con Oscar Paeman en Terra Chaco, pero además ya con girasol. Está pasando por un buen momento en todo el país, en el norte también, por cierto, y la gente de Nufarm se ubicó como tercero, como los tres primeros, entre los tres primeros en venta en el norte del país y especialmente en la provincia de Chaco. Hicieron un taller hace poco tiempo, un taller que concentró a productores técnicos en un salón de Presidencia Roque Sáenz Peña, pero ahora hicieron también un taller a campo. Terra Chaco. Nos encontramos acá finalizando este taller de girasol que organizamos entre Nufarm junto a la agronomía del estribo, aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde bueno, se acercaron los productores, clientes, asesores técnicos de la firma y bueno, pudimos ofrecerles, además de la semana pasada, un taller donde vimos en gabinetes, puertas adentro, lo que es genética de girasol y genética de sorgo. Aquí lo trajimos a campo para que nuestra promotora comercial Lorena Ciruc pueda hablar de todas las características de los distintos híbridos que tenemos de girasol y sorgo. Y bueno, nuestros productores que están en la zona trabajando con nuestros materiales, esta campaña han adoptado bastante la siembra de estos híbridos, tal es así que bueno, nos posicionamos entre los 3 semilleros que mayor superficie comercializamos en el norte argentino, así que bueno, de ahí estamos muy agradecidos y bueno, nuestra propuesta es traer técnicos referentes como Martín Canteros, donde nos estuvo hablando de lo que es manejo del cultivo de girasol, manejo del cultivo de sorgo, para acercarles propuestas técnicas al productor para que puedan producir mejor y más en las campañas venideras, ¿sí? Que son campañas que venimos, campañas muy complicadas, muy secas, donde recién esta campaña, este otoño-invierno, se acomodó un poco el agua, pero bueno, debemos seguir siendo estratégicos para cuidar la empresa de cada uno a la hora de hacer las rotaciones. Entonces en girasol nosotros venimos con la propuesta de materiales de sorgo de ciclo intermedio y intermedio corto. El asesor privado Martín Cantero hizo referencia a la posibilidad de destinar mejores suelos para el cultivo de girasol. Estamos viendo los distintos híbridos que existen en el mercado, ¿no? De la empresa Nufarm Semilla, donde están presentes los distintos ciclos de los híbridos que presentan los chicos, donde podemos ver el potencial que tiene cada uno en base al ambiente, digamos, está sembrado. Estamos en un lugar de una chacra, yo creo, bastante vieja, ¿no? De muchos años, donde es mucho más exigente para el cultivo de girasol, donde generalmente nos puede llegar a faltar algo de nitrógeno, nos puede llegar a faltar algo de azufre, ¿sí? Y sobre todo hay que ver del suelo, del nivel del suelo, de la superficie hacia abajo, si no tenemos problema de compactación. El girasol, lo que yo creo que es el cultivo más chismoso de los problemas de compactación que tenemos, enseguida se encuentran, mirando las raíces, cavando un poco, encontramos los problemas de compactación en el girasol, y tenemos que pensar en trabajar cómo mejorar ese ambiente para poder tener cada vez mejores girasoles o mejores cultivos acá en adelante. Y el productor que encuentra el problema así, lo ataca de una manera mecánica al principio y después a través de la rotación intentando que no llegar, digamos, a esa situación. Pero es un trabajo y un proceso en el cual lleva su tiempo. Esto no es de un año para el otro, lleva mucho más tiempo y hay que pensar siempre que tenemos que meter muchas raíces en el suelo, ya sea el cultivo de grano que hagamos, o de fibra en el caso del algodón, y cómo podemos meter en la etapa donde no tenemos cultivo, los famosos cultivos de cobertura, para poder mejorar ese ambiente donde vamos a ir a sembrar. En la charla organizada por Nufarm, Martín Cantero, que fue uno de los expositores, nos comenta una de las estrategias a seguir después del girasol. Después del girasol hay que pensar bien y hay que mirar la humedad que tenemos acumulada en los 2 metros de perfil de suelo. Si nosotros tenemos más de 1,5 metros de perfil acumulado, en general, digamos, en toda la provincia, hay lugares donde están secos y están un poco más húmedos, nos determina que podemos llevar a una siembra de otro cultivo de renta después, ¿sí?
Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la rotación y la agronomía misma, digamos, lo mejor que nos puede pasar es que sobre el girasol nos vayamos a una gramínea. Llamémosle a un sorgo más tarde, a un maíz más tarde, o aún un trigo con un barbecho largo, digamos, donde en el verano podemos juntar todas las lluvias de verano que tengamos, ¿sí? Estos últimos 3 veranos fueron bastante secos, pero así todo, yo creo que de esos 3 cultivos que yo nombré, como que tenemos más seguridad, digamos, de tener algo exitoso sobre un trigo, ¿sí? Pensar en juntar la lluvia de enero, febrero, marzo y abril para poder sembrar en mayo, un trigo, entre comillas, temprano, si querés, un ciclo intermedio largo, con un perfil, sí, lleno de agua y no pensar ahora sobre el girasol. Hay que tener la mente fría, digamos, y calmar un poco la ansiedad de siembra que tenemos y pensar bien de que estos últimos 3 veranos que tuvimos, yo no creo que sean 3 veranos que van a quedar en el olvido, que van a pasar y vamos a volver a lo normal, sino que nos está determinando un poco el ambiente en el cual vamos a tener que producir en el verano. Un diciembre duro, un enero muy duro, y un febrero que baja un poco y se retrae la lluvia hasta fines de marzo, como el año pasado, o principio de marzo, que sería lo más beneficioso para nosotros. El ingeniero Emiliano Galeano desde Nufarm expresó su agradecimiento a los alumnos de agronomía de la Universidad del Chaco Austral, UNCAUS, por colaborar en la investigación de sus distintos materiales. También estamos muy agradecidos de los estudiantes y próximos a ser colegas, estudiantes que vinieron de la UNCAUS, que ellos estuvieron haciendo todo un seguimiento de nuestros híbridos de girasol, haciendo una caracterización de cada uno de estos tipos de materiales y bueno, pudieron mostrar el trabajo que venían haciendo de mediciones de índice de área foliar y de senescencia de cada uno de nuestros materiales para que el productor vaya teniendo una idea de la diferencia que tenemos en nuestros distintos tipos de híbridos en cuanto a índice de área foliar por metro cuadrado de superficie. La verdad que nos dieron información muy valiosa y estamos muy agradecidos a ellos que nos hicieron un gran aporte el día de hoy. Vamos al corte y volvemos con más de esta charla organizada por Nufarm. Allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies, es reflejo fiel. Ahora habla Lorena Ciruc de Nufarm. Ella cuenta los ensayos, las variedades y el tipo de manejo recomendado. Estamos en un lote de producción del distribuidor El Estribo, donde tenemos un ensayo de desafío de 3 materiales nuestros que pertenecen a la paleta de Nufarm: el Nusol 4175CL, Paraíso 1800CL Plus y Paraíso 1500CL Plus Alto Leico. Estos materiales hoy los presentamos en una jornada a campo, donde tuvimos una concurrencia de productores, clientes, asesores de la zona, y le comentamos un poco el manejo que nosotros recomendamos de la empresa para cada uno de estos híbridos. Al Paraíso 1800 lo recomendamos para ambientes de media productividad, Paraíso 1500 para ambientes de media alta productividad y al Nusol 4175 ambientes de alta productividad. Así estos materiales pueden expresar realmente sus potenciales en cada uno de sus ambientes. Además, estuvimos hablando un poco de la rotación del cultivo de girasol con nuestro portfolio de híbridos de sorgo, comentándoles un poco los ciclos que tenemos de cada uno de los materiales de sorgo. Tenemos ciclo intermedio largo y los ciclos cortos, y cómo hacer que la elección de estos híbridos coincidan con la fecha de siembra indicada.
También desde Nufarm, Lorena Shiruk marcó la importancia de respetar las fechas de siembra para los distintos materiales, especialmente con los cambios climáticos de la última década. Al Nugrain 202, que es nuestro material de ciclo corto, nosotros lo estamos recomendando para siembras después de girasol, en rotaciones con girasol, para siembras ya más bien tardías, fines de enero, principios de febrero, ya que le damos la posibilidad de que pueda terminar bien su ciclo antes de que ocurran las primeras heladas. Este es un material que se caracteriza por florecer a los 50 días. Después presentamos o les comentamos sobre nuestros materiales de ciclo intermedio, que es el Sprint 60, que es uno de nuestros materiales más sembrado en la zona, y Nugrain 311, que es nuestro material que tiene tolerancia a pulgón. Estos dos materiales que son de ciclo intermedio nosotros los recomendamos para fechas de siembra del mes de enero, y lo que es nuestro último material recomendado para la zona de ciclo intermedio largo, que es Nugrain 30N50P. Este híbrido tiene la tecnología IMI, es decir, que se pueden aplicar herbicidas de la familia de las imidazolinonas como para contrarrestar un poco el efecto de las malezas. Martín Cantero comenta cuál es la fecha recomendada para aprovechar el perfil de humedad. En enero y febrero tenemos que pasar, entre comillas, con una planta chica, digamos, que no exija tanta agua, que soporte el calor, para poder capturar mejor los recursos de marzo y abril. Nuestra siembra siempre de diciembre, de lo que más sembramos, que es soja, algodón que sembramos un poco antes, y maíz ahí entrando en enero, nuestras fechas normales hacen que toda la etapa reproductiva de esos cultivos caigan en marzo, ¿sí? El algodón un poco antes y la soja y el maíz en un pleno marzo. Y estos últimos 2 marzos fueron marzos calientes, noches calientes, días calientes, que va en detrimento del rendimiento de los cultivos. Y los que sembraron más tarde sí pierden potencial, pero se aseguraron cosecha. Para poder sembrar sorgo sobre girasol y que tengamos un cultivo que tengamos cosecha, una cosecha exitosa, o sea, más que el rendimiento de indiferencia, es una cosecha exitosa, tenemos que prepararnos de una forma, me parece a mí, súper defensiva en nuestra región sobre el girasol, ¿sí? Como dije antes, ver el acumulado de agua que tenemos en el perfil, calar el suelo hasta los 2 metros, a ver hasta dónde nos llega la humedad, y sembrar lo más tarde posible que nos permite el ciclo del sorgo, ¿sí? Si es un ciclo largo un poquito más, si es un ciclo corto un poquito menos, o sea, un corto más entrando en febrero, digamos, un fin de enero, y un largo mediado de enero, una cosa así, ¿no? Depende de lo que elijamos de sorgo. Y después hay que tener en cuenta que todos nuestros sorgos en nuestra región de verano siempre tienen el problema de pulgón amarillo. Entonces, si buscamos un híbrido de sorgo con resistencia, con tolerancia al pulgón, es un manejo, y si buscamos un convencional es otro tipo de manejo donde tenemos que aumentar la frecuencia de aplicación de insecticida para poder controlar ese pulgón amarillo. Los materiales de girasol de Nufarm no han tenido ningún tipo de dificultades de carácter sanitario en esta campaña. En algunos sectores muy reducidos de suelos muy compactados y falta de humedad hubo algún problema con la caída del capítulo. En cuanto al perfil sanitario de nuestros híbridos de girasol, vemos esta campaña en particular que tuvieron muy buen comportamiento, en general en distintas localidades donde no se presentaron problemas de enfermedades más que las habituales que se dan todas las campañas, que son alternaria y septoria, que son enfermedades que aparecen en determinado momento del cultivo y después, si las condiciones no son las predisponentes para que siga su evolución, estas se detienen o interrumpen su avance. Entonces vemos que todos los materiales tienen muy buena inclinación de capítulo y un buen llenado de capítulo hasta el centro en ambos materiales. Sí se notó en esta campaña en algunas zonas donde las condiciones fueron un poco más restrictivas, tanto de humedad y suelos un poco más bien compactados, donde la inclinación de algunos capítulos no fueron las indicadas, y
el perfecto copiado que tuvieron los híbridos de lote en las diferentes localidades también. En aquellos lotes donde tenían un buen manejo sobre el lote, tenían un buen comportamiento y una buena inclinación, y en aquellos donde los suelos ya eran más chacreados, como se dice, o más compactados, la planta quedaban plantas un poco más enanas, con poco desarrollo, por obviamente todas las impedancias o las problemáticas, las limitantes de suelo para su perfecto desarrollo a nivel fisiológico. Vamos al corte y volvemos con más de esta charla organizada por Nufarm. Allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies, es reflejo fiel. Desde Roque Sáenz Peña, Chaco, las producciones regionales y los desafíos de forestación del norte del país muestran toda su dimensión en Terra Chaco, los viernes a las 23 por Canal Rural. Juan está tranquilo. Su empleador ya lo registró como trabajador rural. Renatre, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Estamos en precios muy bajos del sorgo. Hay ciertas cuestiones, ¿no?, que pueden llegar a determinar que esos precios se pueden recuperar, pueden mostrar ganancias, principalmente la existencia de China, no solo como principal importadora a nivel global, sino también diversificando sus orígenes y buscando en Argentina la originación de ese sorgo. Además, también podríamos llegar a ver un incremento, ¿no?, en los precios, ya que Estados Unidos todavía no le ha enviado ni una tonelada de sorgo a China, con lo cual una nueva presencia y fuerte de China sobre el sorgo norteamericano también alentaría a subas en las cotizaciones del sorgo. Girasol, por otro lado, vemos un mercado sostenido en términos de precios, principalmente por una caída en la oferta. Ucrania finalmente alcanzaría solamente 10 millones de toneladas frente a las 12, 13 que se esperaba. Y desde el ámbito local, lo que podemos decir es que el aceite de girasol argentino está siendo muy demandado por India, que es un gran consumidor e importador de aceites vegetales, con lo cual esto también genera un interés de la industria de seguir originando girasol local, ¿no? Bueno, esta provincia se viene recuperando, ¿no? Venimos de 3-4 campañas, la verdad, muy malas en términos productivos, y esta campaña ya se observa una mejora no solo con el trigo que se viene cosechando, sino también con el girasol, que viene presentando un muy buen estado, con lo cual sería, ¿no?, un alivio para los productores de esta región. El meteorólogo Mario Navarro hizo un análisis del año excepcional en materia climática, destacando su continuidad en toda la campaña. Analizamos un poco la temática de este año excepcional, de los 11 meses del año con lluvias excepcionales en la zona núcleos productivas, que 11 meses con provincias que superaron los 130 milímetros de agua caída, 117 años que no se da en la Argentina. Muchas provincias han tenido valores, todos los meses hemos tenido provincias que superaban esos valores hasta 300 milímetros. También hablamos de lo que se viene esta neutralidad con un bache, con una meseta en primavera y meseta en el verano, que son la transición de una neutralidad que seguirá siendo afianzada fuertemente en el NEA a partir de la segunda parte del final del verano o segunda parte del verano y la mitad del otoño 2026. Una actividad que es importante, imponente y que va a haber lluvia
sectorizadas cada 60, 80, 100 kilómetros cuadrados, variables de 80, 100, 120 milímetros, temperaturas que son muy altas, entre 35, 38, 40 y 42 grados cuando estemos con el tobache, y después vamos a tener temporales en la mitad del otoño y finales de este verano 2026 en el noreste argentino. Parte del final de la primavera y el comienzo del verano 2025-2026, el noroeste chaqueño, el noroeste formoseño, jujeño, salteño van a tener lluvias excepcionales. Dejamos el girasol, vamos con pasturas y caravanas electrónicas. A partir de enero del 2026 entra en vigencia la nueva resolución de SENASA que habla de las caravanas electrónicas. Estuvimos con la gente de Genética El Mirador en este gran evento que organizan todos los años, que ya se ha hecho una fecha de calendario casi obligatoria de participar, la verdad que impecable todo, el público excelente, la concurrencia y básicamente todo giró en torno a esta nueva resolución, a esta nueva disposición de SENASA de la obligatoriedad del uso de la caravana electrónica como identificación oficial para los animales a partir del 1 de enero del 2026. Independientemente de la obligatoriedad, de lo que estuvimos charlando es cuál va a ser el beneficio, qué es lo que me aporta esta caravana electrónica, hacia dónde vamos y qué podemos hacer con todos los elementos de lectura y para procesar datos, información y cómo digitalizar estos rodeos, cómo pasar de la lapicera a tener información disponible en tiempo real, prácticamente podemos decir en cualquier lugar del mundo donde estemos, tener la información de cada uno de los animales, el historial de vida, curvas de crecimiento, registro de sanidad. La verdad que es algo nuevo que va a ordenar mucho el rodeo en general, así que los invitamos a que cualquier duda que tengan, lo que quieran saber, estamos para esto, para acompañarlos, para acompañar al productor, para ayudarlos en esta implementación que va a ser, si bien empieza el 1 de enero, para todos los nacimientos a partir de enero, también va a haber un plazo para terminar de caravanear a todo el rodeo. Se entiende que a partir de junio del 2027 ya tenemos el plazo máximo para caravanear a todo el rodeo y bueno, y a partir de ahí en adelante va a seguir como identificación oficial la caravana electrónica. Una serie de charlas técnicas le dio el marco adecuado al remate del programa Genético El Mirador. Caravana electrónica y blend forrajero, temas que generaron gran cantidad de intercambio con los productores y cabañeros presentes. Tuvimos una charla en Tres Isletas, Chaco, comentándole a diferentes productores acerca de las diferentes opciones que tenemos en pasturas megatérmicas, con una gran cantidad de consultas acerca de los ambientes, tipo de suelo, régimen de lluvia que hay en la zona. La verdad que estuvo bastante concurrida la charla, un lindo intercambio con los productores, asesores también de la zona. Y bueno, donde justamente se pudo conversar acerca de diferentes opciones que hay. Tenemos particularmente esta campaña con una buena cantidad de blend forrajeros, diferentes mezclas serían, para diferentes tipos de suelo y de ambiente. Así que la verdad que muy contento de haber compartido y bueno, particularmente para esta campaña tenemos buenas condiciones ambientales, eso facilita bastante lo que son la preparación del suelo y justamente también ajustar un poco las recomendaciones técnicas. Hay diferentes blend que se recomiendan para la zona, para suelos un poco más de loma, suelos arenosos, se recomienda la mezcla de lo que son las braquiarias, justamente la braquiaria marandú con rusiciensis. Para suelos que son un poquito más anegables, con suelos pesados, se recomienda el blend 7, que tiene una mezcla de 2 gramas, una grama diploide, una grama tetraploide, grama épica con grama reclaimer, y también diferentes combinaciones entre Gaton y grama también, que es muy recomendable para la zona acá de Tres Isletas, Chaco. En la charla fuimos mostrando diferente producción de biomasa que tenemos con cada una de estas pasturas y vimos también que en todos los casos están muy por encima de lo que son las pasturas naturales que hay en la zona. Eso por ahí se llega con un buen manejo
a obtener una muy buena ganancia de peso, justamente entre 500 a 700 gramos, independientemente de la categoría que estemos hablando. Y eso justamente ajusta o nos sirve mucho para tratar de ajustar el manejo que tenemos en cada uno de los lotes. Gracias por acompañarnos, allí vamos a estar en nuestra página de Terra Chaco, también en YouTube o en nuestros programas del rural.com Terra Chaco. Hasta pronto. Desde Roque Sáenz Peña, Chaco, las producciones regionales y los desafíos de forestación del norte del país muestran toda su dimensión en Terra Chaco, los viernes a las 23 por Canal Rural. Juan está tranquilo. Su empleador ya lo registró como trabajador rural. Renatre, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.